Bueno, pues según Boccaccio, Dante habría compuesto los primeros 7 cantos del infierno en Florencia antes del exilio. La noticia parece no ser cierta, realmente se trataría de un texto muy diferente a la versión definitiva. Parece ser que entre 1314 y el 15 en Verona hace público el infierno y al año siguiente el purgatorio. Es un poco datos que se han ido encontrando y versando sobre estos textos de la comedia, sobre el texto de la comedia. En Génova, el copista Antonio da Fermo escribe el primer códice datado que recoge la comedia completa, el manuscrito completo, porque eran pergaminos sueltos, luego se encuadernan, pero eran folios sueltos, ¿no? Aparece en la Biblioteca Comunale Paserini de Landi di Piacenza y se denomina manuscrito landiano, ¿no? Porque está en esa biblioteca. Francesco di Sernardo de Barberino copia el manuscrito florentino, el que decía el profesor, denominado Tribulciano, porque se encuentra en la Biblioteca Tribulciana de Milán. Casi 10 años después, Francesco da Barberino dirigirá una oficina de copistas, que es increíble, ¿no? Porque los copistas, bueno, habréis visto la película El nombre de la rosa, ¿no? Estaban en las bibliotecas, tenían su puesto y bueno, pues su trabajo era copiar, pero bueno, no había tantos copistas en los monasterios, ¿no? Cada uno tenía una labor. Yo también investigué esto para saber un poco cómo se organizaba la vida monástica y cómo distribuían, ¿no? las labores. Unos estaban en el huerto y otros estaban en la cocina y, en fin, y había algunos que estaban destinados a copiar y a ilustrar. Y es un poco curioso que abrieran una oficina de copistas, ¿no? Es increíble. Dice que conseguirá a poco tiempo producir 100 copias de la comedia. Creo que son las más preciadas y son denominadas Dante del Cento. Entre 1374 y 75 en Florencia, en la iglesia de San Stefano de Badia, Giovanni Boccaccio leyó la comedia. Otras lecturas públicas se hicieron después en Siena, Boloña, Ferrara. Bueno, es un poco para datar el texto de Dante. Y empiezo ya con lo mío, con lo que de verdad yo investigué. Y bueno, es un poco diferente a lo que habéis escuchado, pero no ni mejor ni peor, es una perspectiva diferente de acceso al texto. Lo primero que hay que decir que yo dije en mi tesis es que hay que contemplar la obra de Dante como una poesía diferente, la poesía contemporánea. No se puede leer la comedia en clave contemporánea. El poema es una manifestación, por supuesto, de la belleza y el sentimiento estético medieval mediante el verso, pero es ante todo un vehículo de conocimiento expresado a través de fantasías alegóricas o simbólicas, con una sensibilidad estética resuelta bajo la imagen y la palabra. Es decir, no podemos contemplar solamente la belleza de los versos, sino que Dante quería decirnos cosas sobre su historia, sobre lo que había visto, sobre los que le habían condenado al exilio en Ravenna, sobre tantas cosas, y es un camino de conocimiento, es un camino de progresión y de conocimiento. Empieza en el infierno, pasa al purgatorio y le va acompañando Virgilio. Y para mí el momento más emotivo de la Divina Comedia es cuando llega a las puertas del paraíso terrenal y le dice Virgilio: no puedo acompañarte. Y dice: ¿cómo que no puedes acompañarme? No, yo me tengo que quedar aquí. Y dice: y ahora no te preocupes, tu intelecto está sano, estás preparado. Y Dante, cuando se da la vuelta y ve que Virgilio se ha ido, llora la pérdida del maestro. Ese es uno de los momentos, para mí, más increíbles de la Divina Comedia. Bueno, me apasionó porque Dante para mí es mi arte de Evo, ¿no? Los investigadores de la comedia habitualmente están centrados en aspectos interpretativos, los símiles, los personajes, las metáforas, los acontecimientos históricos. Sin embargo, muchas veces ha descuidado un aspecto imprescindible para descifrar estas y otras obras del medioevo, de la Edad Media: la relación de la imagen con el texto, tan valiosa en la cultura medieval donde la sociedad era prácticamente analfabeta, y los mensajes se transmitían habitualmente a través del campo audiovisual. Digo audiovisual porque en el púlpito el sacerdote les decía que si pecáis, que si sois lujuriosos, mirad lo que os va a ocurrir. Y entonces iban a las iglesias y veían esos frescos con esos demonios, con esos cuernos, pinchándoles a los condenados, quemados entre llamas, ¿no? Entonces era realmente un conocimiento audiovisual.
Como sabemos, es un hecho demostrado que es más fácil recordar las imágenes visuales que las escritas. Esto está estudiado, ya que llegan con mayor fuerza al intelecto. Este sistema de relación entre imágenes y los conceptos nos obliga también a nosotros, estudiosos de esta época, contemporáneos, del siglo XX, XXI, a trabajar teniendo en cuenta los códices en toda su extensión, glosa, texto e imagen. Y ahí os pongo uno de los primeros manuscritos de la Medicea Laurenciana, Pluteo 43, que dice percorrer migliore acque al sale belle o mai la navicella del mio ingenio, y entonces los ilustradores, la navicella del mio ingenio es el nivel literal. Dante dice en la comedia, leed la comedia con 4 niveles de lectura, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico, y nos lo dice en la comedia, nos da las claves de lectura. Entonces la navicella del mio ingenio no es una nave, es la nave del intelecto, pero es curioso cómo los miniadores lo plasman así. Bueno, sigo. Los manuscritos con imágenes de ilustradores famosos y de sus escuelas hacían que estos manuscritos fueran todavía más preciados, que es lo que ha dicho el profesor previamente, ¿no? Por ejemplo, el Strozzi 152, que es también de la Biblioteca Medicea Laurenciana, está ilustrado por Pacino da Buonaguida, que es de la escuela del Giotto. Imaginaos que esto, el que poseía el libro, pues tenía un texto ilustrado, pues como de un gran maestro, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía una joya de arte. Entonces, bueno, sigo. Además, el Strozzi 152, que yo pude tener en mis manos también, una maravilla, pues tenía comentarios de Bossone da Gubbio, Jacopo della Lana, y comentarios del propio hijo de Dante, de Jacopo Alighieri, ¿no? Entonces, el valor es incalculable. Las imágenes hacían de las obras un todo más esplendoroso, convincente y explicativo del discurso escrito, trascendiendo al texto y adoptando su propio papel difusor de conceptos. Es decir, el que no quería leer el texto miraba la imagen que tenéis en la pantalla y veis que son los soberbios. Yo solamente me centré en las imágenes del purgatorio, porque había que acortar y entonces estuve 10 años de mi vida estudiando esto. Hubiera tenido que estar 10 en el purgatorio, 10 en el infierno y 10 en el paraíso, así que acoté y me quedé en el purgatorio. Entonces las imágenes que vais a ver las tengo en casa a vuestra disposición, también se las pasaré al profesor, y en concreto es el canto de los soberbios, que dice, los condenados caminaban cargados bajo el peso de enormes moles de piedra equiparables a su pecado en la tierra, que, por la llamada ley del contrapaso, les hace avanzar en posición opuesta a su altanería. Es decir, si el soberbio fue así, mirando por encima del hombro, Dante dice así, pues te voy a castigar en todo lo contrario. Tal fue tu soberbia, tal será la piedra que lleves encima. Y entonces les compara con cariátides, cargados bajo el peso de esas enormes piedras. Y bueno, pues ahí veis cómo la imagen toma fuerza. Ay, perdón. Ahí veis un manuscrito, siento que no se vea demasiado bien, en la parte inferior está diseñado para ser ilustrado, pero no todos se llegaron a ilustrar. O se quedaban sin fondos, o no lo sé exactamente, y sería una tontería que yo empezara a dilucidar por qué, pero es verdad que me encontré muchos manuscritos que no habían terminado de ser ilustrados, sobre todo en el purgatorio y en el paraíso. En el infierno casi todo el proyecto iconográfico se llevaba a cabo. Bueno, pues los miniaturistas de la comedia ilustraban el manuscrito con objetos interpretativos diferentes, y eso es lo que os voy a hablar hoy, de dos cosas. Una composición fina a los versos y al contexto descrito por el poeta, es decir, es casi una miniatura pequeñita que recoge todo el momento de un canto, de varios cantos, no de una cántica, pero casi de una gran parte, como os enseñaré ahora, y otros, sin embargo, hacían interpretaciones. Esa pequeña imagen es una interpretación de algo importante en ese canto. Entonces, vamos a ver cómo toman diferentes caminos. Otra de las cosas que os quiero comentar, como solamente una parte de este trabajo que llevé a cabo y que abandoné, porque lo dejé completamente después de defender mi tesis doctoral, pues donde ilustraban en las letras capitales, en una página completa. Había miniaturas enmarcadas, miniaturas no enmarcadas, miniaturas mixtas,
miniaturas en los frisos. Entonces, es todo un proyecto iconográfico, entonces, que estaba meditado y que estaba pensado. Y si no estaba pensado, lo notamos. Y ahora lo veréis por qué os lo digo. Bueno, tenemos aquí uno de los manuscritos más bonitos que yo he contemplado de Dante, que es el Ricardiano 1005, que está en la Biblioteca Ricardiana. Llevan el nombre normalmente de las bibliotecas donde están, ¿no? Entonces, este en particular no tiene ninguna imagen relativa, muy pocas imágenes en las que se ve Dante con Virgilio y muy pocas imágenes donde aparezca algo relativo al canto, sino que coge algo que ha sucedido en el canto y lo mete en la ilustración. En el primer caso tenéis el canto donde se habla de la negligencia y es curioso, es un canto muy importante porque Dante y Virgilio hablan de las 3 potencias del alma. La potencia vegetativa, sensitiva e intelectiva. Y entonces, ¿qué hace el ilustrador? Pone un rostro con 3 caras. Esa es su interpretación. El que lo veía interpretaba, sabía perfectamente, porque era un conocimiento que estaba presente, no todo el mundo, pero a los que llegaba sí. Y la imagen de abajo es del canto 10º y es un gigante. Y entonces, ¿qué quiere alegorizar? Pues que tienes que ser un gigante si te tienes que enfrentar a lo que le va a venir por delante, ¿no? En este caso, el gigante tiene la idea de la evolución de los hombres hacia una espiritualización es equiparable a un verdadero combate contra gigantes del mal y de la corrupción. Así que, bueno, yo creo que como esto está de moda, pues nos podemos hacer un poco una idea, ¿no? Del mal y la corrupción. Entonces, bueno, pues no ilustra nada en concreto, sino que toma la imagen del gigante como la imagen de la fuerza que nos hace falta para enfrentarnos a tal pecado. Otras veces lo que están adornadas son las letras capitulares, que sigo, pero que se llama en italiano ornata historiata, pero en este caso del manuscrito, este es bellísimo, es de la Biblioteca Medicea, se nota que es la familia Medici, porque tiene unos manuscritos impresionantes, son las letras capitulares. Este está perfectamente, como habéis visto que nos ha dicho el profesor, está perfectamente ideado para ser ilustrado, porque tiene los espacios. Entonces, dejaban los espacios para que los ilustradores ocuparan ese lugar. Os he puesto 2 imágenes. La de la izquierda es del canto 9, es la montaña donde está el ángel el custodio, no del antepurgatorio, que es Catón, sino del ángel custodio, que le marca 7 P's a Dante en la frente, que son cada uno de los pecados que Dante debe superar en esos giros de la montaña del purgatorio. Cada vez que una letra se va de su frente, se hace más ligero. Y además suena música. Y la música también tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. El canto que suena, que resuena, que se oye, tiene que ver también con el pasaje. Y en la derecha pues os he puesto el canto 14, es el encuentro de los poetas con los envidiosos, y si tuvierais la oportunidad de verlo, tienen los ojos, como dice Dante, cosidos. Los envidiosos, ¿por dónde entra la envidia? Por los ojos. Pues Dante les dice, y los envidiosos tienen los ojos cosidos. Y su pecado no es tenerlos cosidos, sino que lloran, y lloran de dolor también, porque tienen los párpados cosidos, pero están llorando. Y en este manuscrito, en esta pequeña ilustración, que no será más que de este tamaño, se ven a los condenados con los párpados cosidos. Es impresionante la labor de la ilustración de la miniatura, que es el compendio de todo el canto o de lo que está ocurriendo. En este abre el canto, uno de los cantos de los envidiosos, el 14. Y siempre veis la imagen de Dante de rojo Dante de azul y Virgilio de rojo. El otro día, hablando con José Rovira, me preguntó por qué, y ya me lo preguntaron en Murcia, que les hablé también de las ilustraciones, y lo tengo preparado, pero si no me da tiempo os lo comento más rápidamente, porque siempre, posteriormente a estos manuscritos más próximos al manuscrito de Dante, siempre veremos al maestro vestido de rojo, pero aquí está de azul. ¿Por qué? Porque Virgilio le quita el puesto de honor. El rojo tiene un símbolo, una simbología muy concreta frente al azul. Y bueno, si me da tiempo os lo cuento, si no, pues no podré. Entonces, bueno, aquí tenéis otras letras capitales en las que aparecen personajes. A la izquierda tenéis Dante y Virgilio,
Y a la derecha, pues también tenemos al poeta hablando con dos almas negligentes en el antepurgatorio. Entonces, veis aquí, las letras capitales les sirven a los miniadores para hacer cosas diferentes. En una pone los pasajes, en otra los personajes, pues depende, ellos eligen. Siempre tiene alguna relación con el texto, pero a veces es más abierta que el propio texto, como habéis visto. Bueno, continúo. Tenemos miniaturas a plena página y este es el denominado, está en la Medicea también, Conventi Soppressi, y es curioso, pero no existen muchos, pero están a página completa. Y entonces, ¿qué encontramos ahí? Los momentos iniciales del purgatorio. Entonces, Dante se encuentra con Catón, hay un rito iniciático, que bueno, podemos tomar desde el punto de vista literal, pero tiene mucho de alegórico y entonces le hace un rito. Si quieres entrar en el purgatorio tienes que hacer esto, lo dice Catón, y claro, Virgilio le ayuda, hace el rito y pasa. Tenemos aquí a Dante a la izquierda, ¿veis este texto? Pues ahí vemos a Virgilio ayudando a Dante a hacer ese rito y el ángel custodio del verdadero purgatorio. Aquí arribota, ¿veis? El paraíso terrenal, donde están las mujeres que comentaba el profesor, está Matelda, está Lía, hay una cabalgata alegórica completamente que Dante contempla. Y luego está el cielo, o sea, que veis ahí en una sola página es una ilustración muy completa. Y aquí es lo mismo, ¿no? De otro ilustrador y con las mismas imágenes, ¿no? El cielo celeste. Y no me puedo entretener mucho porque si no sé que no me va a dar tiempo, así que voy un poquito más rápido. Aquí tenéis una cosa curiosísima, que es el manuscrito Palatino 313, también en este caso de la Biblioteca Nazionale, que fijaos qué cosa más curiosa. Son aquellos que están enmarcados. Hay muchos que hacen una especie como de marco, una corniche, y dentro está la ilustración, y este es tan curioso que levantas la tapa y está el diseño original detrás de esa ilustración, y lo veis. En la parte izquierda tenéis la ilustración cómo quedó y el boceto. Debió ser que no le gustó mucho, y como era pergamino, es piel, no es papel, pues pegaron ahí de alguna manera el texto, yo no sé cómo lo harían, y se descubre, ¿no? Entonces, bueno, este es muy completo porque tiene también las letras capitulares, tiene los frisos y tiene la letra capitular, y aquí vemos a Dante en la escribanía copiando el texto, escribiendo el texto de la comedia. Otras tenemos que no están enmarcadas, y yo llegué a la conclusión de que eran manuscritos que no estaban concebidos para ser ilustrados. ¿Por qué? Porque cuando estaban concebidos pues tenían un espacio y están muy bien estructurados. Sin embargo, aquí no por ello es peor. Es el manuscrito Strozzi 152, que yo os he mencionado, y veis cómo está. Este es el infierno, creo que he puesto, sí. Entonces la página continúa, es el manuscrito, son 2 páginas, y el friso con la historia continúa como si fuera un cómic, que luego diré algo que también podéis ver que es interesante. Y después el Pluteo 41, que este sí que estaba, no son enmarcados, pero estaba concebido para ser ilustrado. Mirad, desde el final del primero hasta la capital y las letras que esto normalmente es el resumen del canto que va a producirse, que vamos a leer. Tenemos miniaturas con diseño mixto. Este es curiosísimo, y si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a ver estas cosas, pues este está en la Medicea Laurenziana, y este es el Pluteo 47. El primero lo ilustró una mano muy buena, solamente el infierno, creo que es la parte más leída, más popular, lo dejó y lo cogió otro copista, que dicen los comentaristas, de una mano burda, mal diseñada, en fin, porque la calidad, como estáis viendo, no sé pero parece que lo ha dibujado hasta un niño, ¿no? Tiene que poner encima de cada personaje, pone D de Dante y V de Virgilio, porque es que si no, no hay quien se entere quién es quién, porque está de verdad. Lo que pasa que, a pesar de que el diseño es muy malo, es muy fiel a los versos de Dante, a la historia que cuenta, a la historia que acompaña, a los versos que acompaña. Os he puesto 2 imágenes. Normalmente ya os he dicho que iba a ser el purgatorio, pero aquí quería poneros porque cogí otras imágenes, pedí permiso y tuve que pagar las imágenes a las bibliotecas.
y es las puertas de Dite, con las furias ahí arriba que tanto asustan a Dante, ¿no? Están arriba en el techo, ¿no? Pero veis que probablemente fue concebido, no lo sé, pero es curioso porque tiene la factura de 2 manos, ¿no? de 2 copistas diferentes, y bueno, pues yo creo que no debió ser concebido porque la caja es muy pequeña, pero no tiene un espacio específico, no sé, es difícil saberlo, ¿no? Creo que solamente podemos imaginar. Y luego hay cosas muy curiosas como las miniaturas en el friso, ¿no? Entonces, bueno, a la izquierda tenéis el paraíso. Beatrice se moriría si se viera dibujada así porque es espantosa, y es Beatriz y Dante, y entonces le está mostrando la imagen del Cristo, y a la derecha tenéis el de Biblioteca Tribulcina, el Códice Tribulciano 1080, que lo que hace es una cosa muy rara, que es la mezcla de las imágenes con el friso. El friso y las imágenes es como si se fundieran. Probablemente sí estaba diseñado o pensado para ser ilustrado con el friso, pero no para tener miniaturas alegóricas o narrativas de la comedia. Y sigo, para que me dé tiempo a enseñaros todo. Está en la Medicea también, y es el Tempiano Maggiore I, es uno de los manuscritos más bellos que yo he visto, con fondos dorados, que cuanto más dorado tuviera, pues más enriquecido estaba la imagen, la ilustración. Y bueno, pues lo que hace, yo creo que este sí aparece con un espacio muy concreto, parece que está concebido para ser ilustrado, y es curioso porque tiene una mezcla entre el friso y las cuadrículas, como si estuviéramos viendo una filmina, ¿no? Una película, ¿no? con las secuencias. Entonces, bueno, pues tenéis a Dante en la navicella con Virgilio, el encuentro con Catón. La tercera imagen es el ángel que lleva a las almas, lo veis ahí, las cabecitas, es curiosísimo, las cabecitas de los condenados metidos en la barca que hace pasar a la otra orilla, y el encuentro con el ángel custodio del verdadero purgatorio, porque lo primero que llegan es al antepurgatorio. Y bueno, pues ya un poco más de teoría, pues como hemos visto, los aspectos interpretativos y funcionales que ofrecen las ilustraciones de los códices siguen una teoría sostenida por los semiólogos sobre las ilustraciones, que embellecen y ornamentan en los manuscritos, está claro, pero que tienen un aspecto significativo y estructural que les convierte en verdaderas fuentes de información, que tenemos y obligatoriamente que ver el texto vinculado con las imágenes como alegorías de los pecados, en este caso, y de las virtudes, bien como representación de secuencias concretas de la Divina Comedia, bien por elementos narrados por el poeta, personajes o momentos concretos. Ya os he explicado lo del gigante, ¿no? Hay un estudio que creo que yo sepa no ha sido mejorado, de la doctora Battaglia Ricci. En sus investigaciones establece la relación imagen-texto y su función significativa, que ha resultado una vía valiosa para la interpretación del texto. Si os interesa esto, creo que es uno de los estudios de semióticos más increíbles que hay sobre la comedia. No sé si se ha hecho posteriormente, porque yo abandoné a Dante hace muchos años, ¿no? ¿Por qué investigar la comedia de una perspectiva semiótica? Bueno, pues porque la edad, mirad lo que dice Eco, ¿no? El signo no es algo que está en lugar de otra cosa, sino que nos hace conocer algo más. Es decir, no es un adorno, porque hoy en día tampoco las imágenes que nos hacen los grafiteros o las imágenes que aparecen en los periódicos no son casualidad, están por algo, ¿no? Y bueno, pues también me refiero a las teorías de Meyer Shapiro, que me recomendó mi director de tesis, que también habla de cómo el pintor y el escultor tenían la misión de traducir la palabra religiosa, artística o poética en imágenes visuales, aunque muchos artistas no consultaban el texto, porque eso también es un hecho, que las historias corrían y ellos las ilustraban porque otros le contaban, no porque hubieran leído el texto, y esto creo que se nota cuando haces una investigación sobre las miniaturas. Y bueno, pues en conclusión, ¿qué os voy a decir? Que el estudio de las imágenes de los manuscritos pone manifiesto un escrupuloso programa iconográfico en el que se elegían minuciosamente los momentos y contenidos más significativos, con una función pedagógica concreta, mucho más allá de lo puramente descriptivo, colaborando con el sentido de la obra y del discurso textual, no solamente
era un acompañamiento, ¿no? Es difícil decir, a Dante se le puede enmendar la plana. No, pero te puedo ayudar con estas imágenes para que comprendas si algo te ha quedado. O si vas a coger un manuscrito y no lo vas a mirar, no lo vas a leer con el detenimiento, vas a ir a la imagen que verás que te va a atraer, y entonces después te ves obligado casi, ¿no? Cuando te atrae la imagen a introducirte en el texto, ¿no? Y bueno, las imágenes nos descubren con fuerza pues el sentido del pecado y sus nefastos efectos. Yo os he puesto el purgatorio básicamente, pero bueno, el paraíso, pues se ven esos demonios o los pecadores envueltos en llamas, ¿no? Y bueno, hemos comprobado que el miniaturista tenía conciencia del texto que ilustraba, está claro, porque lo contaban o porque lo había leído, y se descubre, como hemos visto, la increíble similitud de la imagen con los pasajes descritos por Dante o el contenido, el significado del canto. Y bueno, pues yo quiero terminar esta pequeña pues homenaje a Dante con esta imagen de Beatriz, una Beatriz un poco más como nos lo imaginamos todos, en ese cielo estrellado con Dante, y dice: uno de los momentos más bonitos del paraíso: «Io son Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco o ver tornar disio, amor mimose che mi fa parlare». No quisiera terminar esta breve exposición sin agradecer a los organizadores que me hayan invitado a hablar de mi alter ego Dante. Así que gracias a Beatriz Arancil por este encuentro, gracias por invitarme, a José Carlos Rovira, por la ayuda y los conocimientos que me dieron mis maestros, porque no podríamos hablar de otra cosa que de nuestros maestros, que fueron mis Virgilios. Al doctor Joaquín Rubio Tobar, cuando mi ritrovai per una selva oscura que la diritta via mera smarrita, porque yo tuve que abandonar mi tesis y hacer otra tesis doctoral, hice 2 tesis en una. A los profesores de la Complutense que tanto me enseñaron de Italia, de su lengua y su historia. Tengo aquí al hijo del doctor Gil Esteve, con el que me hubiera gustado hacer una tesis sobre Pirandello y con el que probablemente habría visto las radiantes estrellas, pero no tuve la valentía, porque pensé que era un maestro y yo no le iba a interesar demasiado. A mis maestros, y me emociono, Gloria Guidotti, Nicola Messina y tantos otros que tanto me enseñaron y a los que tanto debo. Finalmente, por el apoyo a tantos colegas de siempre, a Romera Pintor, que está aquí, amiga y colega, a Díaz Corralejo, compañera de tesis, a Graciela Reyes, una compañera que estudia la pragmática, que muchos conocéis, a Cañete Ochoa, compañero de la Universidad de Alcalá de Henares, y a todos mis compañeros del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que me están ayudando constantemente a hacer el camino. Y voy a decir a José Rovira, porque me ha ayudado a encontrar el cómic en Dante. Hablando un día le dije, pero José, esto no es cómic, no, estas imágenes no son cómic, y lo presenté en el Congreso de Unicomic, un artículo que luego se publicó en la revista Lig Ibero, que podéis encontrar, que tiene estudios magníficos también sobre didáctica de la lengua y la literatura. Y todos sois mis Beatrices, que mi avete fatto andare. Y ese es, en definitiva, el amor que mi mose e que mi fa parlare di Dante, de nuestro maestro. Gracias.